Buenas noches, jóvenes. Hoy les voy a mostrar un poquito de Style Code, es decir, una práctica de estilos de código basados en Python que me permiten implementar la clase de árbol binario. Vamos a pasar un poquito a la práctica y vamos a desarrollar esta temática. Vemos un poquito, estoy en la herramienta ID de Visual Studio Code, ya se las he presentado en clases. Hoy vamos a ver un poquito el ejercicio de cómo se desarrolla una clase nodo, en este caso una clase nodo dinámica. Fíjense primero en los atributos que vamos a definir o los ámbitos que vamos a definir dentro de cada fase del desarrollo que le estoy planteando. Primero, si yo quiero desarrollar un tipo de librería o un tipo de programa, tengo que basarme principalmente en este tipo de estilos de código, es decir, cómo yo desarrollo un comentario, cómo defino una variable, cómo implemento una clase, cómo defino los métodos, cómo desarrollo comentarios o documentaciones, no comentarios, documentaciones sobre este código, para que posteriormente el usuario de tu librería, que puede ser tú mismo o otro compañero, pueda utilizarla de manera transparente, es decir, entendible, fácil de manejar. Primero les voy a mostrar que todo tipo de desarrollo tiene que tener una documentación. Si lo vemos acá adelante, estamos viendo la forma de poder documentar un código. Primero, desarrollando una plantilla en la cual vamos a definir, por ejemplo, el título que ustedes le van a poner a su implementación, por quién fue desarrollado, la fecha. Si quieren definir también otros tipos de características, los pueden colocar ahí, digamos, dentro de esa de ese tipo de comentario. Fíjense que este comentario a partir de tres comillas, los cuales me van a permitir definir el ámbito en el cual se va a desarrollar ese tipo de comentario. Fíjense que ese comentario abre y cierra a partir de esa cantidad de líneas que encierran en las comillas. ¿Okay? Luego de eso tengo comentarios particulares, como ser la forma en la cual se va a elegir la codificación en el formato que va a ser lecturado, ¿no? Por el compilador. Puedo definir otro tipo de librerías, por ejemplo hay librerías de compilación que no la vamos a ver todavía, luego la vamos a analizar. Tenemos importaciones de librerías que puedo ir ocupando durante el proceso de desarrollo. Pero vamos a lo que nos interesa, la definición de la clase nodo, ¿no? Nodo de un árbol. Y fíjense que acá comenta, ¿no? La clase nodo, dice, ¿no? Representado a través de una estructura de tipo ADT. Bien, ¿qué vamos a ver en particular, aparte de lo que ustedes han ido desarrollando? Es la forma en la cual voy a documentar. Aquí estoy indicándole que aquí hay un método para crear una instancia de nodo. Y le estoy diciendo que aquí voy a inicializar, ¿no? Las variables que forman parte o los campos que forman parte de esa clase. Por ejemplo, tengo el nodo izquierdo, tengo el nodo derecho y tengo el dato. Una vez me preguntaba uno de sus compañeros, me decía, ¿cómo puedo hacer que estos datos sean privados? ¿No? Si estos están seguidos de guión hacia abajo, esos tipos de datos automáticamente se convierten en privados. Si no los tienen, es un atributo público. ¿Okay? Entonces quiere decir que estos campos que tiene esta clase son privados y solamente pueden ser accedidos o accesados por el usuario de la clase, es decir, el usuario que a través de un método pueda acceder a esos valores. Luego se lo voy a mostrar cuando estemos haciendo una implementación. Tenemos un método, el método, fíjense, la estoy documentando, métodos de la clase Trinodo y métodos Getter y Setter de esa clase, como ser que obtener datos. Fíjense que no tiene el slash hacia abajo, quiere decir que es un método público que puede ser accedido por el usuario de una clase para su implementación. ¿Qué es lo que nos está indicando acá? Que ese método va a modificar ese atributo
directamente a través del método y no así del campo que está definido arriba. Entonces tenemos obtener datos, tenemos colocar datos, que son métodos que van a ser públicos para que el usuario de esa clase lo pueda implementar. Lo mismo tenemos con el link izquierdo, lo mismo tenemos con el link derecho, ¿sí? Y hasta aquí debería ser la implementación que tenemos, pero le he agregado un poquito un método de main para poder probar, ¿no? Ver cómo funciona ese método de forma, o esa clase, perdón, de forma directa, ¿no? Como ser que crear un nodo, instanciarlo y asignarle un valor y luego poderlo mostrar. Si ven acá, yo puedo correr este tipo de código, depurándolo, fíjense, utilizando un breakpoint para ver cómo comienza a generarse este tipo de contenidos en el momento de ejecución. Por ejemplo, si yo le doy a ejecutarse, él se va a parar en el momento donde yo le digo, y aquí tengo las barras que me permiten navegar, ¿no? Por ejemplo, decirle qué pasa cuando yo le doy crear un nodo. Fíjense, aquí en las definiciones de la variable lo tenemos el nodo creado con el dato hola que le estoy pasando y el link izquierdo y el link derecho en nulo. Luego puedo cambiar ese dato asignándole un valor en vez de hola a hello world, por ejemplo. Y fíjense que automáticamente el valor de la data cambia a hello world, ¿ok? Y lo imprimo, ¿no? Que es eso lo que estoy queriendo hacer. Entonces fíjense acá en consola está asignado hello world, ¿no? Impreso. Ok. Una vez yo probé que mi método del nodo dinámico funciona, lo que les pedía era que podamos implementar un árbol en el cual se utilice esta librería. Nos vamos a ir acá, yo me he declarado un tipo árbol binario, fíjense que está acá, y este árbol binario, fíjense que importa una librería. En este caso lo importa la librería de nodo, y de esa librería, si es que vemos acá, de esta librería de nodo, estoy haciendo uso del método o de la clase, perdón, TreeNode, y la estoy empleando dentro de una clase MyTree, ¿no? Mi árbol. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Puedo utilizar, como les decía a ustedes, un árbol está compuesto, según la teoría, de nodos. Entonces, esa composición yo la puedo definir a través de que, indicándole que mi raíz va a ser de tipo TreeNode. Y voy a asignar un campo para ese tipo de dato, de tipo TreeNode. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que yo instancie esta clase y creo un objeto de tipo árbol, automáticamente se va a definir una variable de tipo root como nodo. ¿Qué es lo que puedo hacer con ese nodo? Puedo inicializar a través de un constructor, inicializar este valor con algún tipo de nodo de forma directa. ¿Para qué me sirve hacer esto, jóvenes? Dependiendo de la implementación que ustedes tengan. ¿Se acuerdan cuando les comentaba y les decía que ustedes pueden hacer una implementación donde la variable que ustedes definan de tipo TreeNode puede ser de tipo null o puede ser de tipo compuesta de valores o de elementos que al momento de construir instancien a estos otros objetos? Simplemente le estoy haciendo una prueba, un ejercicio para que ustedes lo puedan probar de esa manera y me puedan construir un tipo de dato de diferentes maneras de implementación. Por ejemplo, le estoy diciendo, al momento de crear un árbol, quiero que se cree ese árbol ya con un nodo asignado a la raíz, que es lo que yo estoy haciendo acá. Fíjense, estoy creando un árbol que tiene una raíz de tipo nodo, pero en el momento de que se construye, le estoy asignando un nuevo nodo con un valor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy construyendo o cuando yo construya mi árbol,
le puedo pasar un valor directamente a ese árbol que ya tenga un nodo por defecto. ¿Para qué lo puedo utilizar? No sé, pues para muchas cosas. Por ejemplo, puedo decirle que al momento de crearse el árbol se cree con valor de 500 y luego, fíjense, adicionar un nuevo nodo a ese 500 para que automáticamente se pueda armar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una instancia de un árbol con un valor, ya no nulo. ¿En qué momento lo puedo ocupar y en qué momento no lo puedo ocupar? Eso depende de ustedes y de su implementación. Se los voy a dejar este código para que ustedes lo puedan ir analizando, ir viendo qué es lo que pueden hacer para poder implementar una clase de este estilo y qué deberían hacer al momento de modificar ese valor. Fíjense que al momento de crear el nodo, yo ahorita lo voy a compilar, funciona, o del árbol, perdón, funciona de forma correcta, pero al adicionarle un nodo ya ocurre un error que lo estoy dejando para como obligatorio o por defecto, llamémoslo así, para que ustedes lo puedan corregir. Esa va a ser la tareita que posteriormente ustedes me van a hacer. En el momento de que implementen ese tipo de estructura, quiero ver cómo pueden hacer para que esto funcione de forma correcta, y se lo voy a mostrar ahorita cuando lo ejecute. Fíjense qué es lo que sucede. Estoy ejecutándolo acá, voy a pasarlo directamente y van a ver que mi árbol, fíjense acá, ya tiene un root por defecto. Fíjense, tiene un root de tipo trinodo, que me está indicando que ese nodo, fíjense, en sus datos tiene 500 y en el hijo izquierdo y el hijo derecho tiene 0. Ahora, ¿qué pasaría si yo adiciono un nuevo valor? Eso es lo que les voy a dejar a ustedes como tarea. Por ejemplo, voy a entrar al método, perdón, acá, voy a entrar al método y vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando yo ingrese al método, a este adicionar nodo, lo he dejado por defecto, un método adicionar nodo, fíjense que una de las formas en las cuales yo estoy definiendo llamémoslo así, las formas de, ¿cómo se llama esto? De evaluar una variable, o la forma en la cual yo defino una serie de formas de restricciones. Por ejemplo, cuando el valor es máximo, cuando el valor es mínimo, o cuando está dentro de ellos. Fíjense que una de esas variables que yo estoy definiendo, la estoy definiendo como qué pasa cuando mi árbol está vacío. Es decir, cuando yo aquí le paso un valor de tipo nodo y este valor es nulo. Cuando es nulo, fíjense, crea un nuevo objeto de tipo trinodo. Pero ¿qué sucede cuando ya el árbol viene con un nodo? Se pasa por acá, ¿no? En caso contrario de que este nodo ya no esté vacío, es decir, ya tiene un valor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que venir y evaluar el siguiente valor a él. ¿Ok? Ahí va a suceder un pequeño problema. ¿Por qué? Porque cuando yo le pase este valor, tengo que ver, y eso se lo dejo como tarea, cómo se lo tengo que pasar ese parámetro para que siga ese formato. Este código no está todavía hecho para eso, se lo voy a dar ahí pendiente para que ustedes vean cómo lo pueden desarrollar. Esto me va a dar un error. Fíjense, ya viene y se pasa a este lado, pero cuando él no lo voy a explicar, simplemente voy a hacer que genere un error que luego lo vamos a analizar. Hay que ver, no no lo estoy imprimiendo. Hay que ver qué es lo que sucede con estos valores cuando yo los defino de esa manera. Los defino ya con un constructor por defecto y hago que esto vaya funcionando de esa manera. ¿Ok? Se los dejo ahí para que ustedes los analicen. Espero que les sirva este video tutorial para poderles explicar un poquito
el cómo se utiliza estas variables, ¿no? Cuando yo importo una librería y la puedo utilizar en otra clase. Está ahí el código, se los voy a compartir posteriormente. Véanlo el video, analícenlo y reformulen un poquito su código que está dentro de la tarea que le he colocado. ¿Ok? Gracias jóvenes, buenas noches y nos vemos en la siguiente clase.